Buenas, soy Ana Gómez, residente de tercer año de Medicina de Familia, perteneciente al Centro de Salud Marqués de Parada, y hoy os traigo esta presentación para hablar un poquito de los trastornos mentales en atención primaria, fundamentalmente en las somatizaciones. Vamos a hacer una introducción un poco extensa primero para tomar conciencia del problema que supone estas patologías en atención primaria y de la gran carga que supone en la práctica clínica diaria. Y después ya nos centraremos en las somatizaciones. En primer lugar, y a modo de introducción, una definición sobre, todos sabemos lo que es la ansiedad, lo que es la depresión. La ansiedad se consideraría una situación fisiológica, una respuesta de nuestro organismo a un estímulo que necesita una adaptación, una mayor alerta para poder hacer frente a él. Es decir, es un mecanismo adaptativo que cuando existe un desencadenante adecuado nos ayuda a desenvolvernos frente a él. Sin embargo, hablamos de trastorno ansioso, una vez esta respuesta es exagerada frente al estímulo que existe, o bien ni siquiera existe un estímulo y se produce esa sensación de hiperalerta. Por otra parte, el trastorno depresivo es el conjunto de síntomas afectivos negativos. ¿Y por qué empieza por aquí? Porque tanto ansiedad como depresión, dos trastornos muy prevalentes en las consultas de atención primaria, van a generar un deterioro del funcionamiento. Y esta es la base sobre la que se va a sentar esta presentación. La base por la que hacemos todo esto. Aproximadamente el 15% de la población española presenta un trastorno mental. De este 15%, aproximadamente la mitad van a presentar fundamentalmente depresión, ansiedad y somatizaciones. Yo hablo de trastorno depresivo mayor porque es el que mayor porcentaje de afectados supone, de enfermos. Sin embargo, cuando me estoy refiriendo al trastorno depresivo mayor, quiero englobar a los tres. Como os decía, esto va a generar una impotencia funcional a todos los niveles, psicosocial, físico, sensorial, y va a acarrear una serie de gastos, directos e indirectos. Gastos también a nivel emocional, por supuesto, del paciente. Gastos por abstinencia laboral, gastos al acudir de forma excesiva a nuestra consulta, hacer uso de urgencias de forma incorrecta. Y además, esta impotencia funcional en determinados casos va a generar una dependencia. De hecho, los trastornos mentales suponen la tercera causa de dependencia superior al 33%, únicamente sobrepasado por las enfermedades osteoarticulares y las enfermedades crónicas. De este 16%, el 8,7%, es decir, un poco más de la mitad, corresponde a trastorno depresivo mayor. ¿Y por qué me paro en esta diapositiva? Estamos hablando de dependencia. Estamos hablando de una situación extrema. Es una cifra muy elevada. Tenemos que tomar conciencia de que la puerta de entrada al sistema sanitario somos nosotros. La mayor parte de estos trastornos depresivos, ansiosos, somatizaciones, van a llegar a nosotros. En primer lugar, tenemos que detectarlos, que no es el principal problema. El principal problema es el abordaje que hacemos de ellos. Al final, las enfermedades mentales son situaciones, la mayor parte, sobre todo las que vemos en atención primaria, reactivas a un conflicto. Es decir, tienen una solución, pero ¿estamos haciendo el manejo adecuado? Dejo esa pregunta ahí un poco en el aire que después iremos pincelando un poco más. Como os he comentado, el 15% de la población española con una prevalencia superior en mujeres van a presentar un trastorno depresivo. Sin embargo, estos valores son aún superiores en Andalucía, llegando prácticamente al 20%, es decir, un 5% más que la media española, únicamente sobrepasados por Canarias y la Comunidad Valenciana. De hecho, la prevalencia de los trastornos mentales ha ido incrementándose progresivamente, de manera que de hace 10 años con respecto a 2021, prácticamente actual, se ha duplicado la prevalencia de trastornos mentales. Podríamos pensar, o bien porque realmente hay más, o bien porque están siendo más trastornos diagnosticados. Sin embargo, también se ha producido un incremento muy considerable
de la utilización de benzodiazepinas de vida media larga en personas de más de 65 años. De manera que en los últimos 10 años las cifras han crecido con una pendiente, con una curva muy marcada. Un tratamiento que no es la base, no es la cura de estos trastornos mentales. Debería ser un tratamiento puntual que se utilice de rescate. Sin embargo, el 13% aproximadamente de la población lo consume. El 13% de la población española consume de forma crónica benzodiazepinas y en este caso Andalucía se sitúa a la cabeza. Somos la comunidad española que más benzodiazepinas prescribe, llegando incluso al 18%. Aquí no vamos detrás de Canarias, no vamos detrás de Valencia, no, estamos en el podio. Medalla de oro en prescripción innecesaria la mayor parte de las veces de benzodiazepinas. Y me llama mucho la atención que de los 20 principios activos de mayor consumo en España, 4 de ellos sean benzodiazepinas. Es habitual y cabe dentro de la lógica pensar que vamos a encontrar antihipertensivos como se encuentran analgésicos, antidiabéticos. Al final son las patologías muy prevalentes. Normalmente cuando diagnosticamos a un paciente de hipertensión en muy raras ocasiones vamos a quitar totalmente el tratamiento. Entonces, bueno, podemos entenderlo, los analgésicos, todo el mundo hace uso de los analgésicos. Sin embargo, el lorazepam, que vuelvo a insistir, no es el tratamiento de elección de ninguna enfermedad. Puede ser adyuvante, podemos utilizarlo de manera puntual, pero no es la base del tratamiento. El lorazepam no va a curar ninguna patología. Sin embargo, se consume en España alrededor de 19.500 envases. Envases que no comprimidos. Cada envase trae aproximadamente unos 30 comprimidos. Esto supone un gasto de 32.000 euros. Por otra parte, también encontramos el alprazolam, el normetazepam y el diazepam. Aproximadamente se gasta al año en España 1 millón de euros únicamente en benzodiazepinas, en un tratamiento que, vuelvo a insistir, no es el tratamiento de elección de prácticamente ninguna enfermedad, por no decir ninguna, por no ser categórica. Pero bueno, hemos visto que la prevalencia de los trastornos mentales es muy elevada. Diversos estudios han visto que cada vez se va diagnosticando más. ¿Vale? Entonces, eso quiere decir que estamos haciendo bien nuestro trabajo. Cada vez detectamos más casos, hacemos más manejo del caso y además están prescribiendo más benzodiazepinas. Es muy frecuente además escuchar a ciertos compañeros, incluso a nosotros mismos, siempre ha habido alguna vez que decimos, hay que ver este paciente que es que viene de urgencia solo para que le recete el lorazepam, por ejemplo. Es que no hay manera de que lo dejes, que está enganchado. Nosotros lo tomamos como que el paciente tiene un manejo más activo del que nos gustaría de su tratamiento, un tratamiento que en principio parece que no estamos de acuerdo. Entonces, podríamos pensar primero que la población tiene una idea favorable de la atención que recibe en atención primaria, porque, vuelvo a insistir, cada vez diagnosticamos más trastornos y hay más. Sin embargo, estos datos, al principio sí que había una opinión más o menos estable de la atención recibida, sin embargo, recientemente esta opinión ha caído en picado. Cada vez se considera que hay una atención de menor calidad. Eso por una parte. Y por otra parte, vuelvo a insistir, más benzodiazepinas, podemos pensar que, bueno, y muchas veces lo hacemos también en un acto inconsciente para no tomar responsabilidad en el asunto, de que es el paciente el que lleva un poco por ahí el tratamiento. Sin embargo, las encuestas reflejan que el paciente no siente que forme parte de las decisiones que se toman sobre su problema y tratamiento en la atención primaria. Entonces, ¿estas benzodiazepinas son ellos o somos nosotros los que cronificamos el tratamiento? Porque muchas veces
decidimos mandar una benzodiazepina para solucionar ese problema puntual, lo dejamos ahí, no volvemos a revisarlo hasta que se cronifique y en el momento que queremos retirarlo ya no podemos. Como iba diciendo al principio, todo esto tiene una repercusión. Repercusión a muchos niveles y una repercusión económica por gastos directos e indirectos muy importante. Como comenté, de los trastornos mentales, prácticamente la mitad están representados por somatizaciones, ansiedad y depresión. Patologías que fundamentalmente se abordan y deberían abordarse en la atención primaria, a no ser casos ya muy extremos, que en ese caso sí que tendría que intervenir los compañeros de salud mental, pero en principio es manejo propio. De los 46.000 millones de euros que se dedican a trastornos mentales, la mitad, prácticamente 23.000 millones, se derivan a ansiedad, somatizaciones y depresión. Esto es un gasto enorme. Tenemos que tomar conciencia de las repercusiones que tienen nuestros actos, del manejo que hacemos en la consulta, de cómo enfocamos ciertas patologías, de cómo orientamos la historia clínica con el paciente, de la relación que tenemos con nuestro paciente. Todo esto va a tener una repercusión, como dije al principio, tiene una repercusión en nuestra consulta, tiene una repercusión económica y sobre todo tiene una repercusión en el paciente. Pero bueno, si todos tenemos tan claro lo que es una ansiedad, lo que es una depresión, lo que es una somatización, ¿por qué no se diagnostican? ¿Por qué hay un infradiagnóstico? 20-30% de los pacientes que acuden a una consulta de atención primaria va a presentar un trastorno mental. De este 20-30% se diagnostican menos del 15%. ¿Por qué? Vuelvo a insistir, todos tenemos muy claro cuál es la definición de ansiedad o de una depresión o de una somatización. Sin embargo, estos pacientes no están recibiendo un tratamiento, un seguimiento adecuado. ¿Y por qué? ¿Cuáles son los motivos? En primer lugar, no es tan fácil, por supuesto, como en medicina. Cuando estudiamos todo es muy sencillo, pero las formas de manifestación van variando. El paciente no siempre va a venir a decirnos estoy triste, ni muchísimo menos estoy somatizando. Al revés, el paciente va a llegar y te va a decir tengo un dolor abdominal de 3 semanas o 3 meses de evolución que no mejora con nada, que hay veces que estoy con estreñimiento, otras veces con diarrea, pero por la noche descanso bien, no me interfiere el descanso nocturno. Todos tenemos claro que es un síndrome de colon irritable, de intestino irritable. Vale, pues aquí es donde tenemos que pararnos y pensar, ¿qué hacemos? Hay ocasiones en las que nos encontramos en un entorno desfavorable. Es la 1 de la tarde, tengo 2 avisos a domicilio, me quedan todas las telefónicas y además tengo 4 urgencias en la puerta esperándome, llamando continuamente, interrumpiendo. Y ahora me viene este paciente por un síndrome de intestino irritable. ¿Qué hago? Puedo decidir o bien mandarle un tratamiento sintomático que sabemos que no le va a hacer nada, que el paciente va a seguir volviendo a nuestra consulta en multitud de ocasiones diciendo que no está mejor, que es que no le ha hecho nada a lo que hacemos, que por favor que lo mandemos al digestivo. Eso es una mala praxis y eso todos lo hemos hecho en algún momento. En algún momento porque el paciente nos genera cierto rechazo, porque ya hemos hecho el abordaje de muchas maneras y no hay manera, porque no tengo tiempo. Eso es una mala praxis, insisto. O podemos enfocarlo de otra manera. Podemos poner un tratamiento sintomático porque en ese momento no tenemos tiempo para abordarlo de otra manera más eficiente o más adecuada y podemos gestionarnos y pensar, bueno, hoy no puedo, pero voy a recitar a este paciente, voy a darle una cita con un poco de más tiempo, me lo voy a poner al final de la mañana o me lo voy a poner en el espacio de telefónicas o bien voy a ocupar 2 sitios, 2 huecos. Al final, uno de los beneficios o privilegios, entre comillas, que tenemos desde la consulta de atención primaria es que podemos gestionar en cierta medida nuestra consulta. A quién puedo reservarme huecos. Todo eso nos favorece hacer un manejo adecuado del paciente. Por otra parte, como ya comenté antes,
La falta de tiempo en consulta hace que nos dificulte el diagnóstico. Por una parte, porque el no tener tiempo, el ir corriendo, hace que se me pasen cosas por encima. Puedo pensar también que la clínica que me consulta el paciente es una clínica orgánica. Y en ese caso no es realmente una mala praxis. Me ha contado algo, lo fundamental es descartar organicidad, algo de lo que hablaremos más adelante. Sin embargo, y me parece más importante que saltarnos detalles en una historia clínica, en una consulta de medicina de familia, es la falta de tiempo para crear un vínculo con el paciente, una relación médico-paciente real, estrecha, crear un ambiente seguro en la consulta, que el paciente no, ya os digo, no os va a venir siempre a decirnos estoy triste, es que ha pasado tal y no consigo superarlo. No, pero estar al tanto de cuál es la situación sociofamiliar de mi paciente, detectar posibles eventos estresantes que puedan sobrepasar su capacidad de adaptación. Esto nos lo dificulta mucho el poco tiempo que tenemos y eso no es un problema, no es culpa nuestra. Nosotros no podemos crear una relación médico-paciente como debería en 7 o 9 minutos que tenemos por paciente. Eso es un problema que habría que solucionar, habría que dar alguna solución. Por otra parte, el estigma social. Cada vez es menos frecuente, pero históricamente padecer un trastorno mental tenía una connotación negativa. A lo largo de los años se ha ido diluyendo en el tiempo, pero era muy frecuente. Te está viendo el psiquiatra, estás loco, sinónimo. Tienes una patología mental, estás loco. La ansiedad siempre se ha visto un poquito más naturalizada, entre comillas, porque también era muy frecuente. Esta está loca. Me refiero en femenino porque son trastornos más prevalentes en mujeres. Esto parece que está diluyéndose un poco y después hablaré de la vertiente opuesta. De la visualización de la salud mental ha hecho mucho bien, pero también está empezando a hacer algunos estragos. Hablaremos más adelante de ello. Y por último, las diferentes formas de manifestación que presentan diferentes grupos. Por lo general, las edades extremas suponen matices diferentes a la hora de presentar esta patología. Por una parte tenemos los niños. Un niño pequeño es raro que nos diga, mamá, estoy triste, no quiero salir de la cama. Pero sí que es más normal que veamos al niño más irritable, más apegado a los padres, cuando el niño siempre ha sido súper independiente, que no quiera jugar, no quiere salir de casa, no quiere ir al colegio, ha empezado a quejarse de dolor de barriga continuamente. Esto nos tiene que hacer saltar las alarmas. Los adolescentes también tienen una forma de manifestación un poco más peculiar. Y en este caso hay dos componentes que en combinación puede ser fatal. Por un lado, la clínica que presentan los adolescentes, según los ojos con los que se mire, podemos pensar o pueden pensar que es rebeldía. El niño es que desde que tiene 16 está súper rebelde, está con las hormonas fatal. Comentarios muy típicos. Y por otra parte, la impulsividad. Una depresión no diagnosticada, con la impulsividad propia de la adolescencia, puede tener unas consecuencias fatales. De hecho, se ven muchas noticias de hace unos años para acá de cada vez más intentos y no intentos, autolisis en niños cada vez más jóvenes, en adolescentes. ¿Y cómo lo presentan estos adolescentes? Por supuesto, pueden estar tristes, pero también lo pueden manifestar o bien con una baja autoestima, dejan de tener interés en salir, se pasan todo el día en su habitación, encerrados, durmiendo, dejan de comer, empiezan a comer mucho. Eran niños que iban bien en el colegio y de repente o no quieren ir o no van, o empiezan a sacar malas notas, se sienten incomprendidos, empiezan a consumir sustancias que antes no consumían, se autolesionan. Esto sí que puede ser un poquito más llamativo, pero eso ya sería un caso más extremista. Pierden el interés por actividades habituales, vuelvo a insistir, dejan de salir. Todo estos son datos de una depresión o de ansiedad que hay que tener presentes. En ambos casos hay que prestar atención a la adaptación escolar.
Me da igual que el niño lleve 6 años en el mismo colegio, que siga con los mismos compañeros de clase y que los profesores sean los mismos. Me da igual. Los niños van creciendo, van cambiando, pero no solo cambia ese niño, cambian todos los niños alrededor. El niño puede madurar antes que los demás y ya es diferente, ya no está adaptado. O al revés, puede ser un poquito más infantil que el resto del niño. Y esto hace que no sienta que forma parte de ese grupo, o bien que no se adapte bien a las asignaturas o al nivel de exigencia, o que tenga algún problema con algún profesor. Hay que estar pendiente siempre. Olvidémonos de el niño ha cambiado de colegio, aquí hay un riesgo. No, hay un riesgo siempre. Y por último, otro colectivo con riesgo de desarrollar esta, esta patología son los ancianos. Por su propia edad, es más frecuente que un anciano tenga enfermedades crónicas. Y las propias enfermedades crónicas suponen un factor de riesgo para el desarrollo de trastornos mentales. Al final es convivir con una situación que te genera mayor o menor dependencia de base. Los ancianos suelen manifestarlo con clínica que podríamos atribuir a su edad si no prestamos mucha atención. Problemas de memoria. Con los años se ha vuelto muy huraño. Ya es que no quiere salir con nadie. Es que todo le sienta mal. Está todo el día llorando. Es que con todo se emociona. Está muy sensible. Ahora no para de quejarse de dolores. Es que lo que quiere es llamar la atención. Comentarios así se escuchan continuamente de los familiares del paciente. No quiere salir de casa, ha perdido el apetito, no duerme bien. Todo esto son indicadores de un trastorno mental. Entonces, recapitulando, y esta diapositiva nos va a dar el inicio a la segunda parte de la presentación y después la comentaré en infinidad de ocasiones. Muchas veces nos centramos la atención en el problema somático por el que consulta el paciente, pero no en el significado de la consulta. El significado no es ese. Eso es el motivo de consulta. Cuando estamos en urgencias, motivo de consulta que no tiene nada que ver con la consulta, pues eso es por lo que consulta el paciente. Viene por un dolor abdominal, que el problema no es el dolor abdominal, es todo lo que hay detrás. Os digo, vuelvo a incidir, aquí tenemos que elegir, evitar la mala praxis, que es lo que se tiende a hacer cuando damos un tratamiento innecesario, unas pruebas complementarias que no están indicadas y unas derivaciones incorrectas. Todo esto hace que la clínica se perpetúe, se cronifique, se exacerbe, empeore el pronóstico, el paciente se sienta cada vez más abandonado, incomprendido, retrasa el diagnóstico y por lo tanto el manejo, lo que hace que se incremente aún más la patología, como acabo de comentar, y asocia una serie de gastos directos e indirectos. Entonces, hablemos un poco de las somatizaciones, el motivo real de esta sesión. Las somatizaciones al final, todos sabemos lo que son, es una serie de síntomas físicos que no tienen una causa orgánica y que se desarrollan a partir de un malestar psicológico. Y es tan importante las somatizaciones y el motivo por el que hago esta consulta, esta sesión, por la alta tasa de consulta en atención de primaria. Es elevadísima y a pesar de que en diapositivas anteriores los resultados del Instituto Nacional de Estadística no sean tan elevados, al igual que los del Ministerio de Sanidad, no es real. Realmente es que en muchas ocasiones no llegamos a hacer el diagnóstico o no se registra como tal. Vuelvo a incidir, buscamos la causa orgánica, tratamientos, pruebas complementarias, derivaciones que no son las adecuadas. Todo esto de la perpetuación de la clínica y demás hace, por una parte, genera un malestar en nosotros mismos, una sensación de inefectividad, de frustración, de rechazo al paciente. Y por otro lado, el paciente cada vez se siente más desesperanzado, más abandonado, incomprendido, se siente solo. Esto hace que exacerbe más la clínica. Si nuestro paciente ya viene por una alteración mental, generalmente un trastorno ansioso depresivo, que es el que da lugar a la somatización, porque tiene algún problema, imaginaos, en casa, si ni siquiera nosotros somos capaces de ayudarlo, al final es una sensación de abandono global.
Bueno, estas somatizaciones históricamente se han ido englobando, por lo general son síntomas más o menos siempre los mismos, que en función de la especialidad se le ha puesto un nombre. Colon irritable, comentaba antes, dolor abdominal, se alterna estreñimiento con diarrea, siempre descansando, respetando el descanso nocturno y se exacerba en los periodos de mayor estrés. Fibromialgia, por ejemplo, fibromialgia que es muchas veces, y esto es muy habitual, cuando vamos a ver a un paciente y antes de verlo vemos antecedentes personales, fibromialgia, genera cierto rechazo, genera una predisposición, en especial la fibromialgia, una predisposición a le voy a hacer caso a lo que me cuente, pero no demasiado, porque tiene fibromialgia y se me va a quejar de todo. Al final, también es un problema estos síndromes, estos diagnósticos, porque nosotros sí que sabemos el significado que tiene, pero nadie toma nadie toma responsabilidad, nadie toma partido. Y entiendo que el médico de urgencias no lo tome, que el reumatólogo, bueno, se haga un poco el loco, pero nosotros no, somos sus médicos, son nuestros pacientes. Es diferente y lo habréis notado mucho quien hace guardias en urgencias o en DECU o algo así. Cuando el paciente va a urgencias, sobre todo la gente mayor, y les damos el informe de alta, lo primero que dicen es, el lunes se lo llevo a mi médico. Porque por muy insistentes que se pongan a veces es que quiero que me derive al cardiólogo, porque es que yo tengo una molestia aquí, porque es que me noto palpitaciones, quiero que me vea el cardiólogo. Sí, el cardiólogo lo ve, pero para ellos el cardiólogo es el médico. Su médico somos nosotros, en quien confían es en nosotros y es como debe ser, porque somos los que tenemos la posibilidad de hacer un manejo continuado y de conocer al paciente de forma global. Entonces, en nosotros está tomar conciencia primero de la somatización y del sufrimiento que hay detrás y después de la connotación que supone un diagnóstico así, porque no nos engañemos, al final, como venía diciendo, tenemos un diagnóstico de fibromialgia, de colon irritable o, por ejemplo, más tarde comentaré, de fatiga crónica o de COVID persistente, una nueva incorporación reciente. Esto genera rechazo y genera que el profesional que lo vea en otro campo no se lo tome tan en serio y que dude un poco de la sintomatología que nos cuenta. Bueno, como os iba diciendo, que me fui un poco por las ramas. Cada especialidad, estas somatizaciones se agrupan bajo un nombre, un síndrome. Por ejemplo, la cefalea tensional, un dolor de cabeza opresivo que aparece siempre al final del día. Y aquí está la distinción entre una somatización o una cefalea tensional. Yo tengo una cefalea tensional, sé que es porque me he llevado todo el día trabajando, no he parado ni un segundo y termina el día y es que tengo un dolor de cabeza de tanta presión y tanto agobio que me duele la cabeza, me tomo ibuprofeno y punto. La distinción con la somatización y lo que nos hace diagnosticar una somatización, que ahora lo voy a comentar, es el malestar que esto genera en el paciente. El paciente piensa que tiene un tumor cerebral, que va a haber que hacerle un TAC. Esto lo tiene que ver el neurólogo porque estos dolores de cabeza no son normales. Tiene que tener algo dentro. Es ese matiz, esa preocupación excesiva. Bueno, entonces, ¿cómo diagnostico esa somatización? En primer lugar, y siempre fundamental, descartar la patología orgánica. A pesar de que lo que me cuente yo piense, esto es una somatización, esto es una fibromialgia, por ejemplo, o es una dispepsia funcional, a pesar de eso, yo no puedo dar por hecho que es algo funcional. Por ejemplo, un dolor abdominal. Dolor abdominal en un paciente que está últimamente muy triste, está muy deprimido, no sé, lleva unos meses así. Esto no va a ser nada. Esto al final va a ser eso que decimos, un colon irritable y ya está. Pues a lo mejor ese paciente tiene un cáncer de páncreas que da un dolor abdominal y suele asociar alteraciones del estado mental. A lo mejor es eso.
Entonces nosotros tenemos en primer lugar que descartar la patología orgánica y para eso nuestra mayor herramienta va a ser la anamnesis, la historia clínica, la verdadera arma del médico de familia. Tenemos que primero definir muy bien las características de ese síntoma, la situación en la que ha aparecido, los eventos que han podido tener lugar en la vida del paciente, el entorno social, los apoyos con los que cuenta o con los que no cuenta, si hay algún desencadenante del cuadro, algún consumo de tóxicos o algún agravante. En función de eso vamos a hacer la exploración física. Y según los hallazgos de la exploración física, vamos a solicitar las pruebas complementarias que estén indicadas en función de esa exploración. Es fundamental explorar al paciente en cada visita. Y esto puede resultar un poco tedioso, porque es siempre la misma patología y siempre la misma exploración que sabemos que va a ser anodina. Sabemos que fue la anterior anodina, la siguiente puede no ser. Siempre tenemos que estar alerta de que pueda haber una patología orgánica, de que haya cambiado la sintomatología o que haya una nueva incidencia. De todas formas, la exploración, aparte por el tema orgánico, forma parte del tratamiento. Forma parte de tranquilizar al paciente, de darle esa calma de pongo el ejemplo abdominal porque es el más sencillo. Me está tocando la barriga, está viendo que no tengo nada. En cada visita vamos reasegurando, reafirmando que no hay nada, que está bien. Y también le transmitimos al paciente que nos estamos preocupando, que nosotros sí creemos que pueda haber algo, sí creemos su sintomatología, no que pueda haber algo, perdón. Creemos lo que nos cuenta y nosotros reafirmamos con nuestra exploración que está todo bien, que no hay nada por qué preocuparse y que si hubiese algo, en las visitas que vamos haciendo continuamente lo detectaríamos. Por eso exploramos siempre, pero no repetimos las pruebas complementarias, únicamente en el caso de que la clínica haya cambiado o de que la exploración me revele algún dato que yo necesite ver un poquito más allá. ¿Y por qué no repetimos las pruebas complementarias si estamos repitiendo la exploración? ¿Por qué no le hago una analítica o una radiografía de tórax cada 2 meses o de abdomen? Porque esto genera la sensación opuesta. El paciente muchas veces piensa, el médico no está seguro, cree que tengo algo porque no para de pedirme pruebas, aquí hay algo que no me está contando, esto no está bien. O este médico no tiene mucha idea, yo no confío mucho en él porque es que no para de pedirme pruebas. También el riesgo de falsos positivos y de la iatrogenia asociada a la realización de pruebas complementarias no indicadas. Por último, una vez que ya hemos descartado nuestra patología orgánica, identificar los trastornos psiquiátricos que puedan estar asociados. El 50-70% de los trastornos psiquiátricos se presentan de forma somática. La mayor parte de los pacientes con depresión consultan exclusivamente por síntomas somáticos. Es un porcentaje bestial. Para diagnosticar entonces, a modo de resumen, para diagnosticar la somatización, tiene que haber un síntoma somático o más que genere una interferencia significativa en la vida del individuo, en su vida diaria, y que además genere una preocupación excesiva. Que el paciente pase mucho tiempo dándole vueltas a ese síntoma que ha aparecido, que le genere ansiedad, que tenga unos pensamientos desproporcionados y persistentes sobre la gravedad. Un miedo real de, me pasa esto, es posible que incluso que me muera. En resumen, síntoma que no tiene causa orgánica que genera un malestar enorme. ¿Cómo tratamos esto? Vamos a tener 3 patas de tratamiento. Por una parte, y fijaos que el tratamiento psicofarmacológico ocupa un eslabón, mientras que el otro es psicoterapia. Hablar con el paciente. Es hablar con él, transmitirle la normalidad y un trabajo que se consiguen resultados de forma muy paulatina. El tratamiento farmacológico queda renegado al final. Hago hincapié de nuevo.
a la diapositiva del consumo de benzodiazepinas. Hemos dicho que efectivamente la mayor parte de nuestros pacientes, o un porcentaje muy elevado, mejor dicho, va a tener esta patología. Va a presentar esta patología, pero su manejo no es farmacológico, porque se prescriben tantas benzodiazepinas. Incido tanto porque con lo que quiero que os quedéis de esta sesión es con la crítica del manejo ineficiente, de la mala praxis que hay muchas veces en trastornos tan prevalentes en la atención primaria y que son responsabilidad nuestra. Tenemos que tomar conciencia y responsabilidad fundamentalmente. Bueno, ¿por dónde iba? En primer lugar, explicar la situación. Vamos a aprovechar la consulta de resultados negativos de las pruebas complementarias que hayamos solicitado, aunque sea una analítica, para tranquilizar al paciente. Explicarle la cronicidad del cuadro, aprovechar un poco para indagar sobre lo que le ha parecido, estos resultados, cómo se ve, cómo van los síntomas. Fundamental evitar sentencias tipo, usted no tiene nada, eso es de los nervios. Muy frecuente también, sobre todo hace más tiempo. Esto lo único que hace es menospreciar una situación que al paciente le genera un malestar muy importante. Un malestar tan importante que hace que venga continuamente al médico. No podemos quitarle tanto hierro al asunto de primeras. Hay que hacer mucho trabajo, muchas sesiones, muchas consultas antes de que el paciente primero tome conciencia de que efectivamente no hay ninguna patología orgánica. Y esto es la primera consulta, aunque digamos que las pruebas son negativas, no lo vamos a conseguir. Si decimos frases de este estilo, solo vamos a generar más malestar, más sensación de frustración. Lo que comentaba antes de falta de cuidado, de protección por parte de nosotros, va a favorecer el desamparo de los pacientes, el abandono. Y vuelvo a insistir, evitar tratamientos innecesarios, así como derivaciones que no están indicadas. Esto lo único que hace es favorecer un pronóstico desfavorable. Aumentar los gastos, sé que lo he dicho varias veces, aumentar los gastos, cronificar y empeorar. No tiene ningún beneficio positivo. Después, establecer objetivos realistas del tratamiento. En primer lugar, abordaje únicamente por un médico. Primero, para fortalecer, en principio, para crear esa relación médico-paciente, crear ese entorno seguro en el que podamos acceder a él. Al final, para tratar una somatización, tenemos que hacer preguntas muy íntimas que el paciente a lo mejor no nos quiere contestar. Incluso puede que nos llevemos alguna mala respuesta de ¿a usted qué le importa? Eso es mi vida privada, no tengo por qué contárselo. Para evitar eso, para poder ayudar a nuestro paciente, tenemos que crear esa complicidad, esa sensación de protección. Igual que comentaba antes, la confianza que muchos pacientes mayores que llevan mucho tiempo con su médico sienten hacia ellos, nosotros tenemos que transmitírselo a nuestro paciente. Y esto es más complicado en el caso de médicos jóvenes que no tienen un cupo, que están 2 meses en un centro de salud, ahora 1 año aquí, ahora tengo un contrato. Al final eso es perjuicio para nosotros porque se dificulta un manejo adecuado de la consulta y perjuicio para los pacientes que están cada mes con un médico diferente que se dedica a, por ejemplo, medicación. Renovamos la medicación y ni siquiera miramos total. Lo quito, no me voy a poner ahora. Al final es perjuicio para ellos. Lo que comentaba antes, explorar siempre la zona afectada y evitar las pruebas complementarias que no estén indicadas. Por otra parte, explorar la esfera psicosocial, también lo comentamos antes. Tenemos que ver cuál es el entorno del paciente, detectar los eventos estresantes que puedan ser desencadenantes del cuadro. ¿En quién se puede apoyar? ¿Qué es lo que ha podido ocurrir? ¿Cuál es la personalidad de mi paciente? ¿Cómo puedo abordarlo? ¿Cuál es el mejor manejo para él? Al final es una terapia individualizada. Y lo que desde mi punto de vista es la piedra angular del manejo
de la ansiedad, depresión, somatizaciones, es la continuidad. Planificar visitas, al principio estrechadas en el tiempo, que después se van a ir distanciando. Esto es fundamental, imprescindible para que un paciente mejore, para que se sienta acompañado, para reforzar que no existe un problema orgánico y para poder trabajar en el verdadero motivo de esa sintomatología. Al principio podemos citarnos a los pacientes una vez cada 2 semanas, 20 minutos. Después vamos a ir alargando un poquito más el tiempo sin consulta, pasamos de 2 semanas a 3, de 3 a 4. Ya no son 20 minutos, ya son 15, ahora son 10. Ahora viene, la ve por la puerta y ya sé cómo está, porque ya conozco a mi paciente. Ya conozco a mi paciente y ya sé que se va a mostrar cómo está realmente. Sabe que mi consulta es un sitio al que puede venir y decirme, doctora, pues es que me ha pasado esto y es que me siento otra vez desbordada, es que me siento otra vez triste, con ganas de llorar, es que ha empezado otra vez el dolor. Crear esa conexión para al final hacer seguimiento telefónico espontáneo y al final que la paciente no tenga la necesidad de acudir continuamente a nosotros o a urgencias y muchísimo menos que no tenga ese malestar, que no esté conviviendo con ese sufrimiento que podemos mermar. Es un camino que el paciente tiene que emprender siempre acompañado de nosotros, que nosotros es como un niño pequeño que aprende a andar en bicicleta. Tenemos que darle las herramientas para que empiece a saber cómo se hace y llegará un momento que hay que soltar. Hay que dejar que avancen solos, que cuando vean una situación que lo desborde, porque hay que ser realistas, no somos psicólogos, ni somos psicólogos ni somos psiquiatras. Nosotros podemos llegar hasta cierto punto. Yo no le voy a dar unas técnicas súper específicas para hacer frente a una situación estresante, pero a lo mejor sí que le doy unas pautas para reconocer las situaciones que pueden hacer que se desestabilice, que pueden hacer que vuelva a presentar la sintomatología y que en ese momento venga aquí. Y entre los dos vamos poco a poco. Perdón. Con estas recomendaciones y sin tener en cuenta el tratamiento farmacológico, se ha conseguido que se ha demostrado que se ahorra el 32% de los gastos sanitarios producidos por somatizadores. 32%. Recordamos la cantidad de dinero de la que hablábamos, de millones y millones de euros. Un 32% es muchísimo dinero. Estamos gestionando una cantidad de dinero impresionante. Estamos contribuyendo de una forma muy favorable si hacemos este manejo. Sin embargo, no todo es tan fácil. Por supuesto que el paciente nos va a poner 1000 problemas. Primero, uno de los problemas más habituales es que establezcamos objetivos poco realistas. Tenemos que transmitir al paciente que nuestro objetivo no es que la sintomatología desaparezca. Nuestro objetivo es controlar lo que hay de base, aceptar primero la cronicidad de la enfermedad, que va a haber periodos que vamos a estar peor, que van a estar mejor, pero no prometerles que todo va a desaparecer, porque al final también contribuye a la frustración. Por otra parte, que aparezca una patología orgánica de base. Esto es posible, por eso hay que rehistoriar a los pacientes cada cierto tiempo y explorar siempre. No sabemos cuándo puede aparecer una patología orgánica y eso sí que no se nos puede escapar. Penúltimo, la exigencia de los pacientes. Y esto todos lo saben. La típica frase de ¿y cómo está tan seguro de que no lo tengo si no me ha hecho una ecografía? ¿Cómo puede saber que no me va a pasar nada? Pues yo quiero que me vea el digestivo, por fuerza. Todo esto nos vamos a tener que hacer frente sí o sí. Es muy raro que no hagan algún comentario de este estilo. Entonces, argumentos a favor. Primero, transmitirle que el seguimiento tan estrecho con el que vamos a hacer garantiza en cierta medida, a medida importante,
que si existiese una patología orgánica, que apareciera una patología nueva o que viésemos algún dato de alarma que nos preocupara, lo cogeríamos a tiempo. También explicarle la accesibilidad que tenemos a la derivación, la accesibilidad que tenemos a la solicitud de pruebas complementarias y concienciar sobre los inconvenientes de pedir pruebas que no están indicadas, sobre el riesgo de iatrogenia que existe. Y por último, la hiperfrecuentación. Muchas veces los pacientes vienen a consulta, estamos creando una relación un poco más estrecha, estamos trabajando en ellos, y hay algunos que sienten el privilegio de colarse en tu consulta cuando les viene en gana. Llaman a la puerta y entra y es un momentito que nunca es un momentito. O que empiezan a ir mucho a urgencias. En estos casos, primero transmitir al paciente nuestro malestar. Siempre de una forma sosegada, nunca riñéndole, pero sí haciéndole comprender que si viene a consulta cuando no tiene una cita, no puedo atenderlo de forma adecuada. Ahí sí que existen riesgos de que se me pase una patología. También insistir. Ha acudido muchas veces a urgencias. Preguntarle qué es el problema, qué está pasando, por qué no se encuentra bien, si necesita hablar más, si necesitamos, ha aparecido algún síntoma nuevo, cuál es el problema, cómo podemos mejorar el manejo. Y por último, la base del tratamiento, que en cierta medida es todo lo que hemos ido hablando anteriormente, la psicoterapia. La base del tratamiento, como dije antes, de la patología ansioso-depresiva y de las somatizaciones asociadas o no al tratamiento farmacológico. Nuestro objetivo debería ser que no fuese necesario asociar tratamiento farmacológico. El objetivo de esta psicoterapia es modificar las conductas que generan malestar, que son perjudiciales para el paciente, y promover la autogestión de pensamientos intrusivos, que van a perpetuar esta conducta y que perpetúa este malestar. Un abordaje precoz en atención primaria a través de la psicoterapia es lo que comentaba antes. Va a mejorar el pronóstico, va a disminuir la necesidad de tratamiento farmacológico en muchas ocasiones, incluso eliminándolo, y va a evitar recaídas al mejorar el pronóstico. Vamos a ahorrar en gastos directos, indirectos, derivaciones innecesarias, en pruebas complementarias. Vamos a ahorrarle sufrimiento a esa persona. Muchos pacientes piensan, incluso algunos compañeros también piensan, que la psicoterapia es cosa de psicólogos o incluso cosas de psiquiatras. Hay pacientes que están convencidos de que ellos tienen que verle a un psiquiatra porque están muy tristes. No es así. De hecho, no son conscientes de la cantidad de beneficios que supone que el médico de familia pueda hacer una psicoterapia. En primer lugar, por esa cercanía que tiene al paciente, con esa posibilidad de acceder a él, de hacer un seguimiento estrecho, de ir controlando poco a poco, de crear, vuelvo a insistir y no me cansaré de decirlo, una relación médico-paciente. Nosotros somos quien tiene que tener esa relación médico-paciente más sólida, porque somos el primer eslabón de la cadena. También favorece la autonomía del paciente, el grado de satisfacción del paciente y de nosotros. La autonomía de voy a tratar a este paciente, le voy a gestionar como pueda y vamos a solucionar esto, de sentirte realizado. Y por otra parte, disminuye la cicatrización. Esto quería comentarlo antes. Cuando hablaba del estigma social, decía que esta corriente parece que está tomando una dirección opuesta. Y es que la visualización de la salud mental ha hecho mucho bien por una parte, pero ha llegado un momento que está haciendo un poquito de perjuicio. Cada vez más se ve, sobre todo en jóvenes, la falta de tolerancia a sentimientos negativos. Cada vez se está psiquiatrizando más emociones que son normales, que teniendo un desencadenante son fisiológicas. La frustración, la ira, la rabia,
la tristeza, todo eso es normal. Si se ha muerto tu hermana hace 2 semanas, vas a estar triste. Si te ha dejado tu novio de 10 años de relación, lo vas a pasar mal, vas a estar enfadada, vas a estar triste. Eso es normal. Hay un desencadenante natural. Otra cosa es que no lo exista o que la reacción sea desproporcionada o bien que se cronifique. Ahí sí tenemos que iniciar un tratamiento psicofarmacológico, pero no podemos invalidar las emociones negativas y esto cada vez se ve más. Cada vez es más frecuente en gente joven escuchar comentarios: es que tengo mucha ansiedad. Siempre llevo una pastillita de lorazepam, por ejemplo, en el bolso porque es que tengo mucha ansiedad. Es que me dio un ataque de ansiedad, es que he pasado una depresión, tengo depresión. Cada vez es más frecuente. Después me llama mucho la atención, cada vez hay más niños con patología psiquiátrica. Niños que te cuentan unos síntomas que efectivamente son depresivos, pero no correspondientes a lo que ha desencadenado esto. Cada vez esta situación es peor y llegará un momento que estos niños se conviertan en adultos y que aumente la demanda de tratamiento farmacológico. Recordemos las benzodiazepinas cómo han ido subiendo progresivamente. Bueno, me voy por las ramas. Psicoterapia. Los beneficios que reporta el abordaje precoz en atención primaria. Todo esto va a suponer una disminución de los gastos directos e indirectos. Por otra parte, es complicado hacer una psicoterapia individual con cada paciente porque no tenemos uno, tenemos bastantes pacientes con estas patologías. Entonces, una de las alternativas es, una vez que nuestro paciente está un poco mejor, ha avanzado, parece que va en buena dirección, podríamos iniciar una terapia grupal. Nunca iniciar la terapia grupal desde el principio, pero sí cuando llega ya cierto momento, que incluso se pueden beneficiar de estar con personas que están en la misma situación que ellos o similar, que han avanzado más o menos de una forma parecida, hay un feedback entre ellos, además de lo que nosotros podamos aportar. Y por otro lado, hablemos de la terapia de apoyo. Antes comentaba que la patología crónica es un factor de riesgo para depresión y que es muy frecuente en los ancianos por su edad que desarrollan patología crónica. Esos ancianos con sus patologías crónicas dependientes vienen a consulta acompañados por alguien. Esa persona tiene factores de riesgo para desarrollar también trastornos depresivos, ansiosos y somatizaciones. Hay que identificar a las personas, este es un ejemplo, las personas que tienen factores de riesgo para esto y hacer una prevención primaria, pilar fundamental de nuestra labor asistencial. Por supuesto que una vez que ha aparecido, evitar que progrese. Prevención secundaria, perfecto, tratar, maravilloso. Pero me parece más interesante, teniendo la posibilidad de hacerlo, actuar antes de que aparezca el problema. Evitar que se desarrolle ese problema y evitar que se desarrollen otros problemas que puedan derivar de este. Para eso está la terapia de apoyo. Y por último, ¿qué pacientes son candidatos a formar parte de esta psicoterapia? Por una parte, pacientes que se descompensan por un acontecimiento vital estresante, sintomatología ansioso-depresiva, pacientes que acuden con quejas somatomorfas, duelos no resueltos y miedo a padecer enfermedades. Es decir, todos se pueden englobar en lo que llevamos hablando todo el tiempo. Somatizadores, depresivos, ansiosos. Paciente somatizador va a tener ansiedad, puede derivar en depresión. Paciente con un duelo que no se resuelve puede generar depresión, ansiedad, somatización. Suelen ir todos relacionados. Y bueno, esto es todo. Espero que os haya servido, os haya hecho reflexionar un poco sobre la importancia del médico de familia en este gran abandonado que son las enfermedades mentales que muchas veces generan
cierto rechazo y, ¿por qué no decirlo? Pereza, es un esfuerzo importante que tenemos que hacer. Es al final mucha paciencia, mucho trabajo, una reorganización de la agenda y no a todos tenemos esa facilidad de llegar, bueno, tenemos, no todos tienen esa facilidad de llegar al paciente. Espero que os haya servido de reflexión. Un saludo.